Padre, también queremos pedirte para que bendigas este tiempo en tu palabra mientras abrimos la Biblia y escuchamos tu consejo. Nuestra oración es para que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Padre, te pedimos que tú quites toda distracción en nuestra mente, en nuestro corazón, que los problemas, las situaciones, aquellas cosas que pueden estarnos robando la paz, como dice tu palabra, podamos ir y ponerlas en tus manos, Señor, todos los afanes, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, que podamos estar enfocados en tu palabra, enfocados en tu persona, en lo que tú quieres hablarnos, y que en esta mañana tú nos ayudes a captar la importancia de, Señor, de no ver solamente por nuestras necesidades, de ver por las necesidades de otros, de quitar los ojos de nosotros mismos para ponerlos en los demás y entender, Señor, que tú nos has llamado a ser unos, a ser uno solo, un solo cuerpo. Danos ese sentir, danos, Señor, esa actitud para que podamos glorificarte y sobre todo para que otros puedan conocer también que tú eres nuestro Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te invito para que vayas por favor conmigo. Antes de que pasemos a Filipenses, vamos a estar en el libro de Juan. Ve al Evangelio de Juan, por favor. Y vamos a estar en el capítulo 17. Juan 17. Y vamos a leer desde el versículo 11. Dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y vamos a dejarlo allí. Y uso estas palabras porque siempre hemos dicho que las palabras o las últimas palabras de un hombre son palabras importantes. Jesús está orando esto en el huerto de Getsemaní. Jesús sabe que va a morir. Y estas son las últimas palabras que está orando a su Padre. Y fíjate ¿cuál es el pensamiento de Jesús antes de morir? Está preocupado por los discípulos. Dice: Señor, te estoy pidiendo para que tú guardes a esto que me diste, pero no solamente a estos, sino a los que han de creer por su palabra. Y en ese grupo estamos tú y yo, en los que creímos por la palabra, por el testimonio de los discípulos. Jesús, antes de ir a la cruz, no solamente pensaba en aquellos discípulos que tenía allí. Jesús estaba pensando en los que vendrían, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Y Jesús está haciendo una oración. Dice: quiero que estos puedan ser uno, así como tú en mí y yo en ti, Padre, que ellos también sean unos, para que el mundo pueda creer. Ese es el deseo de Dios. Dios, cuando pensó en la iglesia, pensó en un cuerpo, pensó en una relación espiritual donde las personas pudiéramos ser uno solo, tuviéramos un mismo sentir, tuviéramos una misma mente. Y Jesús hace esta oración, y años después el apóstol Pablo, mientras escribe a los filipenses, toma esta misma idea,
para compartirla con esta iglesia a la que ama tanto. Ahora, la unidad es importante. En este mundo, si tú te das cuenta, te vas a notar que el mundo está dividido. ¿Estás de acuerdo? Es más, tu casa puede estar dividida, tu familia puede estar dividida. Si tú ves el ámbito político, nuestro país es un país dividido. Si tú te das cuenta en la sociedad está dividida. La división es algo común entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una naturaleza en la que de manera natural buscamos nuestra propia conveniencia. Pablo va a tomar este asunto para hacerle saber a los filipenses la importancia de la unidad. Y lo vamos a estar viendo en solamente 4 versículos. En Filipenses 2, dice el verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y este pasaje es muy importante. Solamente estamos tomando estos 4 versículos porque tenemos que ver la historia o la idea que Pablo está armando. Pablo, vimos la semana pasada que nos habló de la lucha que hay en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pablo hace 2 semanas tenía un conflicto, tenía un dilema y decía, no sé qué escoger. Estoy en la cárcel y me gustaría que el Señor me llamara, es decir, morir, porque eso es lo mejor que me puede pasar, ya estaría con Jesús. Pero realmente quisiera quedarme porque los amo y quiero ver que ustedes sigan creciendo en su fe y Dios me puede usar como un instrumento para que su fe siga desarrollándose. Y decíamos que Pablo tenía este tipo de amor que no es muy común, donde él podía decir, Señor, quisiera estar en el cielo, pero puedo esperar para servir a la iglesia. Pablo tenía un amor genuino por la iglesia. Y allí en ese pasaje, en el capítulo 1, nos dice que en verso 23, que está puesto en estrecho de 2 cosas. Es decir, quisiera estar con el Señor, pero también los amo a ustedes y quiero bendecirlos. Luego, a partir del verso 27, Pablo les dice, creo que el Señor me va a dejar vivo, pero es importante que ustedes asuman su parte. Y en el verso 27 dice, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Y esa es la petición que hace Pablo a la iglesia. ¿Saben qué? Yo estoy puesto, estoy listo para quedarme, aun cuando sufra, pero si yo puedo ser un instrumento para que ustedes crezcan en su fe, estoy listo, quiero hacerlo. Pero ustedes necesitan vivir de una manera digna del llamado que tienen. Y veíamos cómo los cristianos tenemos un llamado a una vida en particular, una vida que sea digna del Evangelio de Jesús, una vida que refleje los valores de aquel que siendo Dios se despojó a sí mismo para morir por nosotros. Y Pablo nos dice que esas características de una vida digna tienen que ver con mantenernos firmes. Dice ahí en el verso 27, dice, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y decíamos que la palabra que usa cuando dice combatiendo unánimes significa literalmente hombro con hombro, que estás junto con tus hermanos, hombro con hombro, defendiendo la fe. Ahora, esto no significa que vas a ir a pelearte con todo el mundo. Pablo lo que está diciendo es que los cristianos debemos ser conscientes de que estamos en una guerra espiritual, que el mundo y la forma de pensar de la mayoría de la gente no es compatible con el Evangelio de Cristo. Las ideas
que Pablo y que todos los escritores que Dios usó en la Biblia no son populares en la mayoría del mundo. La gente puede reconocer que hay cosas buenas, pero no están dispuestos a reconocer la autoridad de la palabra de Dios. De tal manera que Pablo dice, ustedes tienen que estar juntos combatiendo por la fe. Pero no solamente eso, dice allí también en el verso 28 que no estén en nada intimidados, no tengan temor de aquellos que se oponen al Evangelio. Y veíamos la importancia de dar un testimonio de lo que creemos, de no tener temor a expresar la fe que tenemos. Y veíamos qué tan dispuestos estamos a hablar abiertamente de lo que creemos. Ahora, Pablo les está diciendo básicamente entonces esto: hay una guerra contra el Evangelio. Ustedes están dentro de aquellos que han creído, y el mundo está de una manera hostil combatiendo contra todos aquellos que han creído. De hecho, termina el capítulo 1 en el versículo 29 y 30 diciendo, es más, ustedes deben de entender algo, el Señor les ha dado una gracia, no solamente para que crean en Jesús, sino para que sufran por Él. Y lo que estaba diciendo Pablo es que es un hecho que los cristianos, por causa de Cristo, podemos sufrir. Y si eso sucede, no debemos de verlo como algo malo. Es un privilegio sufrir por causa del Evangelio, es lo que estaba diciendo Pablo. Ahora, no es un mensaje popular, no es algo que todos pidamos, sufrir por Cristo, pero es una realidad del cristianismo. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Ten esa idea, porque puede ser que por creer en Jesús sufras, y ese es un privilegio. Y entonces Pablo dice, dado que estás en una lucha con el mundo, con la gente que no conoce en Cristo, está combatiendo contigo, entonces necesitas tener unidad adentro. Jesús dijo un principio, que toda casa dividida contra sí mismo, ¿cuál es su fin? No prevalece. Una casa que está dividida contra sí misma no va a prevalecer. La iglesia, si está combatiendo, si está recibiendo lucha, presión por fuera, necesita tratar con la división por dentro. Y eso es lo que Pablo va a hacer, dado que acaba de explicar que estamos en una lucha como cristianos, y Pablo les acaba de decir a los filipenses, esta iglesia en la ciudad de Filipos, que sufría también opresión, le acaba de decir, ¿sabes qué? Estás en una lucha, puedes sufrir porque es un privilegio. Y entonces Pablo dice en el verso 1, en el capítulo 2, por tanto. La idea de Pablo es que lo que te va a decir es necesario que lo sepas porque las condiciones anteriores ya se cumplieron. Es decir, estás en una lucha, entonces necesitas tratar con la unidad dentro de la iglesia. Ahora, vamos a ver en este pasaje primero lo que Pablo va a pedir. Pablo va a pedir unidad, pero para poder tener unidad vamos a ver la base para la unidad. ¿Cuál es la base para unidad? Y eso lo vamos a ver en el versículo 1. La base de la unidad está en el versículo 1. Vamos a ver el llamado a la unidad que hace Pablo, y el llamado a la unidad lo vamos a ver en el versículo 2. Y por último, vamos a ver la receta de la unidad, y eso lo vamos a ver en el verso 3 y 4. Vamos a ver entonces la base para la unidad, el llamado a la unidad y la receta para la unidad. ¿Ok? Muy bien, entonces Pablo va a hablarles porque les va a hacer una petición, los va a llamar a algo. Pero sabe Pablo que para poder cumplir este llamado a la unidad hay un requisito previo, que si ellos no han experimentado no va a ser posible. Si te adelantas un poquito en el capítulo 2, vas a ver que a partir del verso 5 hay un ejemplo. Del 5 al 11 habla del sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es una invitación que Pablo hace para que veamos un modelo de vida en Jesús, en aquel que se despojó de su gloria, que siendo igual al Padre, dice que siendo igual a Dios, no consideró esa condición como algo a que aferrarse, se despojó, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte.
Pablo nos va a dar ese ejemplo. No solamente nos va a dar ese ejemplo, después Pablo va a poner ejemplo con otras personas. Va a poner a Timoteo y a Epafrodito también como ejemplo de lo mismo. Pero Pablo sabe que antes de llegar a esto, nosotros los cristianos tenemos que haber tenido una experiencia personal con Jesús. Y entonces en el verso 1 Pablo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y luego pasa al versículo 2, completen mi gozo. Pablo no está cuestionando aquí si estas realidades están en tu vida o no. De hecho, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos. Y cuando Pablo está escribiendo esta carta, él está asumiendo que estas cosas son una realidad. Y lo que está diciendo Pablo básicamente es que ninguna persona que no haya experimentado a Cristo puede tener unidad con la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes venir a las reuniones, tú puedes cantar la música de la iglesia, pero si tú no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, si tú no has tenido una experiencia personal con Jesús, no eres parte de la iglesia. Tú no tienes la capacidad de integrarte, de ser parte del cuerpo, porque la iglesia no es una organización humana. Es decir, nosotros pudiéramos hacer papelitos y dárselos a cada uno de ustedes y decirle: este papelito, si tú lo llenas y me entregas este formato, vas a ser miembro de esta iglesia. Y podemos tener un montón de papelitos de miembros que han llenado la hojita. Pero la Biblia nos dice que la verdadera o la única forma de ser parte de la familia de Dios es cuando recibes a Jesucristo como Señor y Salvador. De hecho, Juan, en el capítulo 1, ahorita leíamos el Evangelio de Juan, si tú vas al capítulo 1, en el verso 12, dice que solamente a los que le han recibido, a los que creen en su nombre, a ellos se les da la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice que estos no nacen por la voluntad de un hombre, es algo que viene de Dios. En el versículo, de hecho dice 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, los cristianos nacemos o somos regenerados por una obra divina. No porque alguien viene a la iglesia, no porque alguien llena un papelito, no porque alguien levanta la mano. Tiene que pasar una experiencia real y personal con Jesucristo. Y Pablo lo que está diciendo en el versículo 1 es que, dado que él está confiado de que los filipenses han tenido esta experiencia, les escribe de esta manera, con una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no necesita responderse porque se da como cierta. Es como si cuando tú, no sé, a tu hijo lo vas a regañar y le dices, ¿qué no quieres a tu hermano? Bueno, tú estás esperando que la respuesta obvia sea sí, sí lo quiero, ¿no? Pueden decir otra cosa, pero sabes que la respuesta obvia es el sí. ¿O que no tienes papá? ¿Por qué estás haciendo esto? Tú sabes que la respuesta obvia es sí, sí tengo, pero haces esta pregunta retórica para llevar a la persona a pensar en algo que das como un hecho. Entonces, si quisiéramos voltear esto para que nos quede más claro, diríamos, Pablo lo que está diciendo es, puesto que hay consolación en Cristo, y puesto que hay consuelo de amor, y puesto que hay comunión del Espíritu, y puesto que hay afecto entrañable y misericordia, entonces, ¿sí me explico? Pablo realmente lo que quiere hacer es que te pregunta de esa manera para que tú digas, sí, sí lo hay. ¿Hay algún consuelo en Cristo? Sí, sí lo hay. ¿Has recibido consuelo de amor? Claro que sí. ¿Hay comunión con el Espíritu Santo? Por supuesto. Entonces haz esto. Pero Pablo primero quiere que entiendas que necesitas tener una experiencia con Jesús, una experiencia personal. Necesitas saber, mira, necesitas ser un cristiano verdadero.
para que puedas hacer esto. Ese es el punto. No se trata de imitaciones. No acepte imitaciones. Dice, si tú no eres un cristiano genuino, nacido de nuevo, no te puedo pedir esto que voy a pedir. Por eso Pablo, y voy a tratar de clarificar un poquito las palabras. Dice allí, en Reina Valera, dice, si hay alguna consolación en Cristo. La palabra que usa es paraclesis, que es la misma palabra que usa para hablar del Espíritu Santo, para hablar del Consolador. Y una traducción más cercana sería aliento en Cristo. Está hablando de algo que te exhorte, algo que te anime. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Seguramente, si eres cristiano, has experimentado el aliento de Cristo en tu vida. En Cristo has encontrado el ánimo para seguir adelante. En Cristo has encontrado una razón para luchar. Y es importante, cuando en la Biblia encuentras frecuentemente esta frase, en Cristo. ¿Lo has leído alguna vez? Lo que significa básicamente es que cuando has puesto tu confianza en Cristo, allí tienes acceso a toda la bendición de parte de Dios. Ve por favor a Efesios capítulo 1, rápidamente allá atrás. Dice allí, en el versículo 3, capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿cómo? ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Dice, según nos escogió, ¿en qué nos escogió? En Cristo, nos escogió en Él. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de qué? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿en quién? En el amado, es Cristo, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y puedes seguir leyendo todo el capítulo. Es en Cristo. En Él fuimos aceptos, en Él fuimos bendecidos, en Él somos amados. Y Pablo dice, has encontrado en Jesús ánimo, has encontrado consuelo, has encontrado una razón para seguir adelante. Y la respuesta es sí, claro, por eso estamos aquí, porque en Jesús encontramos acceso al Padre y sus bendiciones, porque en Jesús encontramos el perdón de pecados. En Él hemos encontrado, en las ocasiones difíciles, hemos encontrado el ánimo para seguir adelante. Y aun cuando en algún momento hemos querido renunciar, nos damos cuenta de que Él no renuncia a nosotros. Cuando tú te quieres dar por vencido, Él no se da por vencido. Pablo habla del consuelo que Él encontró en Jesús también en medio de circunstancias difíciles. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, dice el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Has experimentado ese consuelo, ese ánimo en Jesús? Si tú eres cristiano, puedes decir, claro, si tú no lo has hecho, necesitas experimentarlo, porque ese es el principio de tu relación con Dios, encontrar en Jesús el perdón, el consuelo de nuestros pecados. Entonces Pablo dice, ok, primero, la experiencia cristiana debe incluir ese aliento en Cristo. Segundo, dice allí, consuelo de amor. Y la palabra que usa se parece mucho a la anterior. Habíamos dicho que la anterior es paraclesis y esta es paramutión, que es consolación en el momento presente. Y allí lo que está diciendo es que otra característica de la experiencia cristiana debe ser el consuelo de amor. Cuando tú ves en Romanos 5, Pablo dice que aún en la tribulación podemos estar firmes. Dice Romanos 5, verso 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza.
y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente en este versículo 5:5? Romanos. Lo dice de una manera muy padre la Nueva Traducción Viviente. Ya mero lo encuentra José. 5:5. Lo hubieras leído ahí fuerte. Ok. 5:5, miren, dice: también nos alegramos, eso es del 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Con cuánta ternura nos ama Dios. ¿A qué se refiere esto? Que el hecho de que Dios haya enviado su Espíritu Santo es un anticipo, es una muestra del amor con el que Dios te ama, a ti y a mí. No estamos todavía en el cielo, pero Dios nos ha mandado ese anticipo del Espíritu Santo para que habite en nosotros. Y lo que está diciendo Pablo es, ok, no solamente has encontrado consuelo o ánimo en Cristo, sino también en el amor del Padre. El amor del Padre que te consuela, que te da ese consuelo cuando piensas en su amor. Aún en la tribulación, tú puedes tener confianza de que no vas a pasar vergüenzas porque te ha mandado su Espíritu Santo para mostrarte con cuánta ternura te ama. ¿Sí me explico? La idea de Pablo era esa. No importa que aquí en el mundo parezca que todo va mal. Y mucha gente dice, bueno, ¿para qué crees en Dios si mira cómo te está yendo? Y Pablo dice, hey, tú puedes mantenerte firme aunque estés sufriendo, porque no vas a recibir una vergüenza. Ahora, Pablo no está pensando en el momento que alguien te está haciendo la carrilla. Pablo está pensando en el momento cuando el Señor te levante y seas levantado en gloria para estar en su presencia. No vas a ser avergonzado. Dice, y mientras ese momento llega, tienes al Espíritu Santo para que veas cuánto te ama Dios. Ahora, si te fijas, la primera referencia habla de Cristo, la segunda habla del Padre, y la tercera dice, en el verso 1, dice, si alguna comunión del Espíritu. ¿Te fijas? El Hijo, el Padre, el Espíritu, eso es algo que Pablo hace en otros pasajes también, como 1 Corintios 12, donde pone la Trinidad y la pone actuando en armonía. Pablo dice, ok, tienes ánimo, eres exhortado en Cristo, recibes el consuelo del amor del Padre y tienes la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? Tú y yo, cuando creímos en Jesús, no solamente fuimos adoptados como hijos, sino que ahora tenemos coinonía, tenemos comunión, participamos en común del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, si vas a 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 3 primero. Dice que ahora tú y yo nos hemos convertido en el hogar del Espíritu de Dios. Capítulo 3, verso 16. Dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ahora tú te has convertido en el hogar del Espíritu Santo. ¿Sí? Habita en ti. Puedes ver también 1 Corintios 6, 19 y 1 Corintios 12, 13. Te lo dejo de tarea para que lo veas en tu casa. Pero la idea básica es la misma. Ahora el Espíritu Santo mora en ti. Y dado que como creyentes hemos experimentado estas tres cosas, hemos experimentado ese ánimo en Jesús, hemos experimentado ese consuelo de amor del Padre y hemos experimentado esta comunión con el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos decir que tenemos una relación diferente. Dice allí en el versículo 1, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En realidad es una palabra compuesta. La palabra que usa es esplagnon oiktrimos, que significa básicamente que tienes tus tripas volteadas
en favor de alguien, ¿no? Ese es el amor entrañable, es ese que aquí te da cosa, ¿no? Y lo que está diciendo Pablo es que una vez que tú experimentas esta realidad de Dios en tu vida como creyente, puedes relacionarte de una manera diferente, de una manera compasiva con los demás. Eso es lo que Pablo dice. Si tú eres cristiano, tú ves a las personas de una manera diferente, tú puedes ver con compasión. Y de hecho Pablo lo dice porque él amaba a esta iglesia. Pablo les está escribiendo precisamente porque ama a esta iglesia y porque él se siente amado por ella y le dice, ¿saben qué? Gracias a que hemos compartido estas tres cosas, podemos tener esta relación de amor, de iglesia a apóstol y de apóstol a iglesia. Y entonces Pablo pone ya las bases, vimos las bases para la unidad, y Pablo hace entonces un llamado a la unidad. Y les dice en el verso 2, completen mi gozo. Si tú ya le pusiste palomita a las cosas que yo dije arriba, si tú ya estás de acuerdo en que has experimentado consolación en Cristo, que has tenido consuelo de amor, que tienes comunión con el Espíritu Santo, que ahora tienes un afecto entrañable y tienes misericordia, entonces completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la palabra clave en ese versículo? ¿Ya lo vieron? Verso 2. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Mismo. Sí, es unidad, pero hablando de lo mismo. 3 veces repite en un solo versículo, 3 veces repite la misma palabra. Y está diciendo, ¿sabes qué? Primero le dice, puesto que tienen un estímulo en su unión con Cristo, tienen consuelo de amor, tienen comunión del Espíritu, tienen afecto entrañable, ahora completen mi gozo, hagan que sea lleno. Pablo ya estaba contento con esta iglesia, Pablo amaba esta iglesia, Pablo se gozaba con ellos. De hecho, si vas allá a Filipenses, pero el capítulo 4, mira cómo dice el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Pablo amaba esta iglesia, Pablo se gozaba con esta iglesia, pero les dice, ¿saben qué? Completen mi gozo, que mi gozo esté completo, sea pleno. Sientan, y comienza a decir, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean uno en espíritu y sientan la misma cosa. Ahora, si traducimos estas cosas, diríamos más o menos, tengan la misma mente, tengan el mismo amor, tengan un solo espíritu y tengan el mismo propósito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Le dice a la iglesia, ¿sabes qué? Necesitan ser uno. Tener la misma mente. Obviamente no significa que todos vamos a tener las mismas opiniones en todas las cosas. De hecho, la Biblia enfatiza continuamente la unidad en la diversidad. Ni siquiera tu esposa piensa lo mismo que tú, ¿verdad? De hecho, normalmente es lo opuesto. Tu esposa y tú se complementan, ¿no? Tienen ideas diferentes. La Biblia nos dice que dentro del cuerpo de Cristo somos personas diferentes, con diferentes opiniones. Pero podemos, dice ahí, tener la misma mente, tenemos unidad, podemos enfocarnos en aquellas cosas que son primordiales, que son centrales, aquellas cosas que compartimos para estar en el mismo equipo. Tú ves los equipos de fútbol o de cualquier deporte y cada jugador tiene sus propias ideas, tienen diferentes opiniones, pero todos juegan en el mismo equipo porque tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Ganarle al otro equipo. Entonces, aunque tú y yo tengamos opiniones diferentes, aunque tú y yo no estemos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo en que tenemos que ganarle a los que están enfrente. Y eso es lo que hacen. Y Pablo lo que está diciendo, ¿sabes qué? Aunque piensen diferente, necesitan tener la misma mente. Son un equipo, son una familia, son un cuerpo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos a ir como iglesia por los mismos objetivos, como creyentes. La segunda cosa que les dice es el mismo amor. Y básicamente está hablando de que amemos a todos por igual.
Ahora, cuando tú piensas en el amor, en la iglesia, voltea tantito hacia atrás y hacia los lados y ve a las personas que están a tu alrededor. Y piensa cuántos conoces de allí. Y a los que conoces, piensa cuántos de los que conoces te caen bien. Y piensa cuántos de los que conoces son neutrales, ¿no? Dices, no, ni me cae bien ni me cae mal. Y piensa en aquellos que, no voy a decir que te caen mal, no son tan compatibles contigo. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Tienes que tener el mismo amor por todos. Ahora, el mismo amor no se refiere a que todos te van a caer bien, a que todos te van a parecer simpáticos, sino a que tú deliberadamente vas a tratarlos igual a todos. Vas a darte igual por todos. Y esa es la idea de Pablo. Necesitas tener ese amor que sea el mismo amor por todos, porque ese amor debe ser un reflejo del amor que hemos recibido de Cristo. Y dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Ahora, ¿te imaginas que Dios de repente dijera, ¿sabes qué? A ti te quiero, pero a Él lo quiero más, ¿no? Y a ti no te quiero tanto, ¿no? Porque tú te eres medio simplón. Tú sí eres muy simpático, a ti te voy a amar mucho. Dios no ama así. Dios nos ama a todos. Y aquí lo que nos dice Pablo es que la unidad viene cuando decidimos amar igual a todas las personas, no nada más a los que nos caen bien. De hecho, no hay ninguna gracia en eso. Es que amo al más simpático de la iglesia, ese lo amo. Pues todos lo van a amar, ¿no? Pero al que no es tan simpático, a ese quien lo va a amar. Dice ahí, el mismo amor entre ustedes. Y básicamente lo que dice el Señor es que ames a todos por igual, no que todos te caigan bien, ¿sí? Aunque no sea de tu simpatía. Dice allí, ese es el verdadero amor. De hecho, las diferencias son las pruebas del amor en la iglesia. Bueno, no más en la iglesia, en la casa también. Porque allí, cuando hay esas diferencias, es cuando solamente el amor de Dios puede mantenernos en unidad. ¿Sí estás de acuerdo? Muy bien. La tercera cosa que pide dice que sean unánimes, dice Reina Valera. La palabra es sumsukos, que básicamente es que sean de la misma mente o un solo espíritu. Básicamente está hablando de que sean almas unidas. Ahora, los cristianos, es un hecho, siempre vamos a tener diferencias entre los cristianos. Hay diferencias doctrinales que nunca se van a salvar. ¿Sabes qué? Aquí el pastor puede traer el cabello largo. A mí no me dejarían predicar en otra iglesia a lo mejor. No uso corbata. Oye, aquí usan pantalón, en otros no usan pantalón. Allá usan pura falda y tiene que ser de cierta distancia del tobillo. Hay diferencias. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que a pesar de esas diferencias sepamos distinguir lo que es esencial y no negociable y las diferencias que son triviales. Hay cosas que en la doctrina no se pueden negociar, esas son innegociables. Si hablamos, por ejemplo, de la Trinidad, de la autoridad de la Escritura, de la deidad de Jesús, de la resurrección de Cristo, la salvación por fe, el regreso de Cristo, esas cosas no son negociables. Si hablamos de pantalones, de corbatas, de faldas, de barbas, de aretes, de tatuajes, todo eso es secundario. Hay cosas que no son negociables, hay cosas que son secundarias. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que seamos almas unidas, que tengamos un espíritu, que a pesar de las diferencias podamos mantener el enfoque en lo importante, en aquello que compartimos. Si alguien no comparte tu opinión, nosotros debemos ser respetuosos de las opiniones, pero con gracia mantener nuestra propia convicción. No tenemos que pensar igual. De hecho, cuando hablamos de unidad, la verdadera unidad no es la ausencia de conflictos, sino un compromiso con la reconciliación. Estar siempre preocupados por mantenernos reconciliados, porque una discusión o una diferencia de opinión no nos divida. ¿Sí queda claro? Y el cuarto punto, lo que menciona Pablo allí, es un mismo propósito. Un mismo propósito.
Y como creyentes, todos debemos estar enfocados en que Cristo sea conocido. Ese debe ser nuestro propósito. Que Jesús sea predicado, que las buenas nuevas sean extendidas, que la gente conozca a Jesús, que hagamos discípulos. Ese es el objetivo de la iglesia y es el objetivo de esta iglesia. Si tú no sabes para qué existimos, existimos para la gloria de Dios, para dar a conocer su nombre, para que la gente conozca las buenas noticias. Para eso existimos. Y ese debe ser nuestro objetivo primario. Eso es lo que nos une. Entonces, tenemos la misma mente, el mismo amor, estamos unánimes y tenemos el mismo propósito. Eso es lo que Pablo les dice: completen mi gozo con estas 4 cosas. Y esa es la petición entonces de unidad que hace Pablo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces el tercer punto que viene es la receta para la unidad. Y está en el verso 3 y 4, dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No haya nada que se oponga tanto a la unidad como el egoísmo y los deseos personales. Desafortunadamente, hermanos, esa es la naturaleza del hombre. Nosotros actuamos normalmente de manera natural por nuestros propios intereses, por aquellas cosas que nos convienen, por aquellas cosas que son para nuestro beneficio. Y Pablo lo que está diciendo es que es imposible que coexista una actitud egoísta y a la vez procuremos la unidad. No puede ser. Son mutuamente excluyentes. No puede ser egoísta y buscar los intereses de los demás. Eso es imposible. Así de que Pablo hace 4 peticiones, 2 en sentido negativo y 2 en sentido positivo. La primera que dice es, en sentido negativo, es: no hagas nada por egoísmo o vanidad. No hagas nada por egoísmo o vanidad. ¿Puedes estar haciendo cosas para Dios de una manera egoísta o de una manera vana? Pregunto. Sí podemos hacerlo. Ahora, si tú te acuerdas, Pablo acaba de comentar en el capítulo 1, con estas mismas palabras, de hecho, en el versículo 16, capítulo 1, verso 16, dice, bueno, desde el 15, algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y contienda. Dice el verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo ya había hablado de estas cosas y les dijo: estoy experimentando que hay cristianos, que hay gente en esta ciudad de Roma que predica a Cristo para dañarme. Qué loco, ¿no? Están predicando el evangelio para hacerme sentir mal. Pero ¿sabes qué? Me gozo porque Cristo es predicado. Aunque tengan esa intención, Pablo dice: yo me gozo porque al final de cuentas lo que me interesa es que Cristo sea conocido, y lo están haciendo. Aunque su actitud, aunque su motivación sea incorrecta, yo me gozo en eso. Nosotros aquí vemos que Pablo lo que está diciendo es: no hagas nada si lo estás haciendo por egoísmo o por vanidad. La palabra que menciona como egoísta, en la Nueva Traducción Viviente, de hecho, dice: no sean egoístas y no traten de impresionar a nadie. La palabra denota básicamente ambición, buscar lo propio, rivalidad, formación de partidos, conseguir seguidores o hacer divisiones. Y eso es lo que hace la gente en la iglesia también. Cuando alguien pone su punto de vista como el punto de vista único y correcto y comienza a compartirlo con alguien, no es solamente porque tenga la convicción de que está correcto en alguna afirmación. Lo que hace es conseguir seguidores. Oye, mira, es que yo creo que está mal acá, porque yo creo que así, mira, ¿cómo ves? Y luego va con el otro. Fíjate, yo pienso que, ¿qué es lo que está haciendo? Está consiguiendo seguidores. Está haciendo, puede ser algo bueno lo que quieres hacer, pero si lo haces para conseguir fans, lo estás haciendo de manera egoísta. Lo estás haciendo es curioso, dice que no hagas por egoísmo o por vanidad. Bueno, el egoísmo decíamos que es la actitud propia de un hombre que está caído.
de un hombre que no conoce a Cristo. De hecho, en Romanos capítulo 2, Pablo describe al hombre natural, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, hablando de los hombres que no conocen a Dios. Dice el verso al final, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Hablando del hombre que no conoce a Dios, Pablo los pone como contenciosos. Son aquellos que consiguen bajo algún pretexto, puede ser algo que suene muy justo, pero con la idea de formar una división, un grupo, seguidores. Ahora, la otra palabra que dice vanidad es muy interesante porque la palabra es kenodoxia, que viene de kenos, que significa vacío, y doxa, que es gloria. Básicamente está diciendo es una gloria vacía, es una gloria que no existe. Cuando haces algo por vanidad, es algo que tú piensas que es valioso, pero en realidad no tiene contenido. ¿Has visto esos globos de aluminio que venden pues, para los cumpleaños o el 14 de febrero? Corazones rojos, brillantes, muy padres, pero ¿qué tienen adentro? Nada, aire, ¿no? A eso se refiere, esa es la idea de la vanidad. Es algo que se ve muy padre, pero no tiene sustancia, no tiene contenido. Leí la cita de un hombre, un entrenador de básquetbol, colegial. Este hombre se llama John Wooden y dice: el talento es dado por Dios, sé humilde. La fama es dada por el hombre, sé agradecido. La presunción es dada por uno mismo, sé cuidadoso, ¿no? O sea, tienes talento, acuérdate que te lo dio Dios. Tienes fama, agradece a las personas porque la fama te la dan las personas. Pero si eres presumido, abusado, porque esa te la das tú solo, ¿no? Nadie te la está dando. Cuando hacemos las cosas por contención, cuando hacemos las cosas por egoísmo o por una gloria vacía, en realidad, por muy bonito que suenen, estamos actuando como un hombre que no conoce al Señor. Estamos actuando bajo el principio de un hombre natural, alguien que actúa egoístamente. Esa es la parte negativa. La parte positiva dice allí en el versículo 3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, tenemos que actuar con humildad. El problema que encuentro con la humildad es que no sé exactamente qué es la humildad. ¿Qué es la humildad? Si piensas bien, es difícil hablar de la humildad. La palabra es una palabra, no, ni siquiera voy a intentar pronunciarla, es una palabra muy difícil, pero significa básicamente humildad de mente. Es decir, tiene que ver con la manera en que nos vemos. Y dicen que humildad es que podamos vernos objetivamente. Y dice, no es que pienses menos de ti. Humildad es que pienses menos en ti. ¿Sí me explico? No es que en tu mente te degrades y digas, no, pues yo no soy nada, no valgo nada, porque eso es falsa humildad. Dice, no es que pienses menos de ti, sino que pienses menos en ti. Que veas a los demás precisamente como gente valiosa también, no que tú te veas como miserable. Y eso es lo que Pablo dice, el complemento. Dice, hazlo con humildad, en el verso 3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es dejar de pensar tanto en nosotros. La mayoría de nosotros, cuando piensa en los problemas, pensamos que nadie sufre como nosotros. O sea, normalmente estamos tan enfocados en nuestras situaciones que nos quejamos de si, es que nadie piensa en mí, a mí ni se me acercan, nunca me visitan, no me hacen esto, porque estamos pensando en nosotros. Pero Pablo dice, esa no es la actitud. La actitud es que dejes de pensar en ti y veas a los demás. A lo mejor el vecino que no se queja puede estar en más necesidad que tú, pero como tú estás tan enfocado en ti, eso te impide ver la necesidad de otros. La humildad es algo complicado. Y la única manera en que podemos pensar en la humildad es cuando seguimos a Cristo.
Si yo me propongo ser humilde, voy a terminar siendo más orgulloso cuando piense que ya lo conseguí. La única receta para la humildad es seguir a Jesús. Cuando nosotros seguimos a Cristo, la humildad tiene que ser un resultado de nuestra relación con Jesús. Pablo más adelante nos va a dar ese ejemplo y nos va a decir, piensen como pensó Jesús. Él era Dios y se despojó de sus privilegios. Esa es la actitud que debe haber en ustedes. Podemos pensar, es que yo no puedo ser humilde porque yo en alguna manera soy superior al promedio de las personas, ¿no? En alguna manera, sea por mi inteligencia, sea por mi pedigrí en la familia, sea por mis logros. Y eso decimos, bueno, es que él es humilde porque no ha conseguido nada, pero yo tengo cierta reputación. Y es precisamente lo que dice Pablo. Piensa como Jesús. Él no se aferró a su naturaleza divina, a su gloria más bien, sino que se despojó de ella. La receta para la humildad es seguir a Cristo. Es buscar a Jesús, es caminar con Jesús, es pasar tiempo con Jesús. Y dice que tenemos que ver a los demás como superiores. Y esto no tengo mucho, no hay mucho que explicar, ¿verdad? Papá, cuando vas a tu casa después de trabajar, llegas a tu casa, ¿quién es superior en ese momento cuando entras a tu casa? Tú que vienes cansado, que vienes trabajado, que te mereces un buen descanso y un partido de fútbol en la tele, o ver el programa que te toca por lo menos unas 2 horas de control remoto, ¿verdad? Y el sillón, pero de repente algo surge. A tu hija se le olvidó un mapa que tiene que llevar para mañana y tienes que ir a la papelería, o no compró la cartulina que tenía que haber comprado la cartulina y son las 10 de la noche. ¿Quién es el superior? Tratar a los demás como superiores es decir, ¿sabes qué? Bueno, voy a ir por la cartulina, voy a ir por el mapa, voy a lo que sea. Y la esposa, igual, la esposa está cansada, ¿no? Todo el día correteó chamacos, echó no sé cuántas lavadoras, y no nomás las echó, las sacó después. Y tú llegas hambriento, llegas, pues trabajaste todo el día, tu esposa te ve. Esposas, ¿quién es el superior allí? Están cansadas, pero tu esposo no ha cenado. Te pones el mandil y hacerle cena, ¿verdad? Porque él es superior, lo estás viendo como superior. ¿Que no? ¿Amén? Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Esa es la cosa. La teoría suena muy bien. La práctica es el problema. ¿Cómo es? Voltea y velo enseguida y velo como superior. ¿Qué significa eso? Esa es la parte complicada. Pero Pablo dice, pero como tú eres cristiano y tú ya experimentaste el ánimo en Cristo y el consuelo de amor y la comunión con el Espíritu Santo, tú puedes hacerlo. No es algo difícil, no es algo imposible para ti. Es imposible si no eres cristiano. Pero si eres cristiano, completa mi gozo, dice Pablo. Déjame estar contento, quiero verlos así. Parte positiva y parte negativa. Y no solamente eso. De hecho, hay una cita que dijo un hijo de D.L. Moody. Dice, la grandeza no se mide por el número de personas que te sirven, sino por el número de personas a las que sirves. ¿Escuchaste eso? La grandeza no se mide por el número de personas que te sirven, sino por el número de personas a las que sirves. Eso es cierto, ¿no? Por último, el verso 4, otra vez, primera instrucción de forma negativa. El verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio. La palabra mirar es escopeo, donde viene microscopio y todos los copios, que significa básicamente es poner atención.
ver a detalle algo. Un microscopio algo muy chiquito, un telescopio algo muy grande, pero es mirar con atención y ver el detalle. Y lo que está diciendo Pablo básicamente es, no te pongas el lente en ti mismo. No te veas tú como algo tan grande, no te centres en ti. No veas lo tuyo nada más. Ahora, no está mal que veamos nuestras necesidades y que las atendamos. De hecho, muchos de los problemas a veces que se dan también incluso entre los cristianos es porque los hombres o las mujeres podemos descuidar algunos aspectos familiares o personales. Y eso es triste. La Biblia no dice que no veas lo tuyo. Dice, no nada más veas lo tuyo. Dice, no viendo por los... Fíjate cómo dice verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Es decir, ser cristiano no significa me voy a olvidar de mis necesidades, yo no importo porque soy humilde, mi familia se puede aguantar porque son cristianos, me voy a dedicar a la vida de los demás. No, es atiende a tu familia, atiende en tu casa, pero que no sea lo único que hagas. Ve a los demás también. Los demás también tienen necesidades y tú puedes ser usado por Dios para bendecir, para ayudar a los que están a tu alrededor. Y es lo que está diciendo Pablo. En la iglesia eso debe de ser. Tú vienes aquí y no dices, vengo a que alguien me sirva, ¿verdad? Dices, vengo a servir. ¿A quién puedo servir hoy? ¿Te imaginas si esa es nuestra mente? ¿Te imaginas si venimos con esa actitud de a quién puedo bendecir hoy? ¿Con quién me va a usar Dios hoy para animarlo, para consolarlo, para ayudarlo? Pero cuando tenemos la actitud opuesta es, vine y nadie me consoló, ni siquiera me preguntaron cómo estaba. Nadie, ni supieron de mis problemas. Dice, no viendo lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Y cuando tomamos esta actitud en el matrimonio, ¿qué pasa en el matrimonio? Pues resulta que te casaste con la mujer que tú pensaste que te iba a hacer feliz. Y ya que te casaste, te das cuenta que ella estaba pensando lo mismo. Que tú también le ibas a hacer feliz a ella. Y entonces, pues, expectativas no cumplidas, ¿verdad? Porque los dos llegaron buscando a alguien que los hiciera felices. Pero ¿qué tal si es al revés? Si vas buscando hacer feliz a alguien. Otra vez, esa es la manera en que puedes completar el gozo. No solamente el de Pablo, el tuyo, el de Dios. Es importante eso, no solamente veamos por lo nuestro, sino por lo demás. Por eso Dios nos puso en familia, por eso Dios puso la iglesia, porque allí es donde podemos practicar esto, donde podemos practicarlo, obviamente en la familia también, pero otra vez en el contexto de una familia más grande. Pablo dice, completen mi gozo, háganlo. Hagan esto, sean de un mismo sentir, tengan un solo propósito, tengan el mismo corazón, compartan el mismo amor. No hagan nada por contienda o por vanagloria, no lo hagan de manera egoísta, consideren a los demás como superiores, no vean por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Y decía que Pablo va a poner su ejemplo, y Pablo, mira, en el capítulo 2, en el verso 19, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Te fijas? Timoteo tenía el mismo corazón que Pablo, y Pablo lo está poniendo también como un ejemplo para la iglesia. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Este día te agradecemos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es muy práctica. Tú no nos pides que aprendamos o conozcamos términos teológicos o cosas profundas que no podemos experimentar o no podemos practicar. Señor, tú nos llamas a las cosas cotidianas, aquellas, Señor, donde todos los días podemos practicar, donde podemos experimentar y donde podemos hacerlo de una manera que otras personas puedan ver que te conocemos. Señor,
tú oraste a tu Padre para que fuéramos uno. Porque en esa actitud de unidad dice que el mundo podía creer. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a que seamos uno en este tiempo. Queremos buscar no solamente lo nuestro, queremos buscar lo que es de Cristo. Queremos buscar que tú seas glorificado, que tú seas conocido. Queremos buscar tus intereses y no los propios. Ayúdanos, Señor, danos este sentir, que podamos ver a los demás como superiores, no con una falsa humildad, sino reconociendo que tienen el mismo valor ante ti, Señor, que nosotros. Que tú nos has hecho valiosos porque tú moriste por cada uno de nosotros. Que tú, Señor, eres el que nos creaste con el mismo valor a cada uno de los que estamos aquí. Señor, y que podamos tener esta actitud, que podamos enfocarnos en las cosas que nos unen, en aquellas que son importantes, en aquellos que son tus propósitos eternos, y que las diferencias podamos ponerlas a un lado. Danos, Señor, esa capacidad, danos ese amor, danos esa paciencia, ayúdanos a perdonarnos, Señor, a soportar